Hola a todos, mi nombre es Cindy, yo soy la mamita de Emma, mi bebé que está en el cielo, y pues les doy la bienvenida a este canal La Huella de Emma. Y pues me ven así hoy como toda llena de flores, me puse una balaquita de flores porque hoy les quiero contar de un tema que me ha ayudado muchísimo a mí en el duelo, y es cómo utilizar esas emociones que se viven en el duelo y transformarlas en arte, o más bien utilizar el arte para poder tomar esas emociones y convertirlas en algo realmente hermoso. Y bueno, ¿por qué les digo que a mí me ha ayudado? A mí me pasó algo, y fue que después de salir del hospital yo llegué a casa con unas indicaciones médicas, y alguna de esas indicaciones era que me tenía que fajar los senos. Yo pues después del parto de mi hija ya había empezado mi cuerpo la producción de leche. Mis senos estaban grandísimos, estaba que me explotaban, eran morados increíbles, se veían las venas por todas partes de que querían explotarse, me dolían inmensamente, y es algo natural porque pues el cuerpo realizó un parto y el cuerpo es tan sabio que se preparaba para alimentar un bebé, pero en mi caso no era así. Y yo recuerdo que pues a mí me medicaron para poder frenar la producción de leche, pero las indicaciones médicas era que yo tenía que fajarme. Y también pues unos días después yo tuve una dula que me ayudó en mi cuarentena, y en uno de los cierres de cuarentena me fajaron. Era una tela larguísima, larguísima, que la dula le pidió a mi mamá que comprara, y era una tela larguísima, y me envolvían y me envolvían y me envolvían, me amarraron tanto y con tanta fuerza que me tuvieron que amarrar entre 3 personas. O sea, era la dula, mi mamá y mi esposo, los 3 jalando y jalando y apretándome, y yo tenía mis senos apretados y toda la parte desde mis costillas hasta mi cadera totalmente fajada y apretada. Y era una sensación extraña porque de alguna manera yo pensaba, me fui al hospital con esta barriga, me fui al hospital con mis senos ya grandísimos, listos para amamantar, y de repente llego a mi casa con mi vientre vacío, con mis senos fajados, sin bebé. Y esa sensación de que de un momento para otro tú pasaste de ser la mamá de Emma a experimentar la anulación completa de tu maternidad, porque de alguna manera psicológicamente así se siente. Cuando te fajan de esta manera tus senos, te están anulando tu lactancia. Ya no tiene que haber lactancia, ya no tiene que haber bebé, ya no hay bebé, y de alguna manera empieza ese proceso de anular, por decirlo así, la maternidad y la lactancia. Y yo recuerdo mucho estar así apretada, y yo sentía que yo no podía respirar. Evidentemente pues mis costillas, mi pecho, todo estaba apretado y me costaba respirar, pero aparte me costaba respirar porque me costaba el alma, porque mi alma estaba destrozada, y en ese momento yo sentía que respirar se me hacía difícil, vivir era difícil, yo sentía que no podía seguir viviendo, que no quería seguir viviendo. Y es esta sensación de sentirme que no me podía mover, que estaba súper apretada, que el cuerpo me dolía muchísimo, me sentía rota. Esa es una expresión que yo sentí y que siempre le escucho a las mamás que se sienten de esa misma manera. Uno se siente roto por dentro, está totalmente destrozado. Y me acuerdo mucho estar acostada así como una momia, con esta faja, que yo le decía a mi esposo, no voy a poder ni dormir. Y me acordé de una obra de arte de una artista que yo adoro, y es Frida Kahlo, y esta obra de arte se llama La Columna Rota. La Columna Rota es una obra de arte que pintó Frida Kahlo. Ella, a través de sus retratos, autorretratos, expresaba mucho de cómo se sentía ella. Ella tuvo una vida muy dolorosa, de mucho sufrimiento, de muchas tragedias, de enfermedad, y todo eso lo convirtió en arte. Y para mí siempre eso había sido como que yo la admiraba muchísimo. Pero en ese momento yo tomé mi celular, busqué la pintura La Columna Rota, y me quedé mirándola por un largo tiempo. Me quedé pensando, viendo detalles que no había visto antes, y después de observarla le dije a mi esposo, así me siento como esta pintura, me siento totalmente rota.
Es una pintura que muestra las lágrimas, que muestra como si tuvieras agujas lastimándote a todo el cuerpo. Es decir, yo no sé cómo explicarles, pero yo decía ese día, pude encontrar una imagen que representa cómo me estoy sintiendo en este momento. A partir de ese momento empecé de alguna manera a tomar a Frida Kahlo como mi inspiración, porque si bien siempre me había gustado su trabajo, siempre la había admirado muchísimo, una conexión fuertísima con ella y su obra, pues en este momento de mi duelo, más que nunca me ayudó muchísimo, porque me gustó empezar a estudiarla y empecé a estudiarla un poco más de su vida personal, de sus obras, el significado de sus obras, y me parecía maravilloso el saber que ella tomó todo su dolor, todo su sufrimiento, todas sus tragedias y sus enfermedades y las convirtió en arte, y es un arte maravilloso, no es un arte triste, no es un arte doloroso, es un arte real, es un arte que no deja de ser colorido, que no deja de ser maravilloso, y me parecía genial que ella hiciera esto. Y una obra, por ejemplo, que me pareció maravillosa, que encontré de ella, es una que se llama Hospital Henry Ford, porque Frida Kahlo también, digamos, tuvo todo su tránsito con la maternidad y fue una maternidad muy dolorosa. Ella tuvo 3 pérdidas gestacionales, y en esas 3 pérdidas gestacionales pues fueron embarazos muy complicados. O sea, imagínense, si para nosotros hoy es difícil médicamente, en esa época que no habían elementos, que no habían, la ciencia no era tan avanzada, era súper difícil. Su historia de sus 3 embarazos fueron muy dolorosos, muy trágicos, muy traumáticos, y ella lo refleja en su obra de El Hospital de Henry Ford. En ese hospital ella se muestra en su cama del Hospital Henry Ford, porque en ese momento ella estaba en los Estados Unidos, y muestra a su hijo, digamos, conectado, que lo llamaba Dieguito, como ella lo llamaba en honor a su padre, era su bebé Dieguito. También muestra un caracol, que en la cultura mexicana y en ciertas culturas ese caracol representaba la feminidad, la sexualidad femenina. Y cada elemento de Frida Kahlo tiene un significado tan auténtico y tan profundo. Finalmente pues Frida Kahlo no pudo ser mamá, ella tenía muchas complicaciones que venían de enfermedades de su infancia y de su accidente. Finalmente ella no pudo ser mamá, y su maternidad la reflejó a través del arte, ¿no? Entonces para mí todos estos elementos empezaron a ser una fuente de inspiración, digamos que de alguna manera yo tenía la necesidad también de tomar todos los sentimientos que yo estaba experimentando y plasmarlos en algo, en lo que fuese. ¿Por qué? Porque el duelo es algo tan profundo. Tú cuando pierdes un bebé experimentas todo con una intensidad increíble, es como si te quitases la piel y estuvieras a carne viva, porque lo puedes sentir todo de una manera tan profunda. La tristeza es inmensamente profunda, la depresión es profunda, el llanto es sincero, el llanto viene del corazón, la voz te desgarra no de la garganta, te sale del estómago, es decir, es llorar con vísceras, es de verdad sentir que el pecho, que no puedes respirar, es sentir que la vida te cuesta, es sentir que todo lo que estás sintiendo en el duelo es muy intenso. De verdad es un proceso muy muy difícil, que es difícil a veces expresar en palabras. Yo recuerdo que mis primeros días de duelo para mí fueron como un tránsito por la oscuridad, porque yo conocí toda mi sombra, toda mi oscuridad, experimenté todo de una intensidad tan profunda. El dolor era desgarrador, el dolor venía de mi alma, de mi estómago, de mis vísceras. Yo sí ya lloraba, yo lloraba con llanto a gritos, con una voz visceral que nunca me había escuchado. Es decir, tú experimentas una serie de sensaciones tan intensas que de alguna manera es muy bueno tomar esas sensaciones tan intensas y plasmarlas en algo.
En mi caso fue la escritura, en mi caso han sido también las manualidades, el arte en sí. Yo siempre he sido una persona creativa y creí que mi creatividad no me podía ayudar en esos momentos, pero sí que lo hizo. Yo recuerdo un día que tenía mucha tristeza, mucha nostalgia, extrañaba a mi hija demasiado. Prendí mi computadora y me puse a escribir. Y yo recuerdo que yo ni siquiera podía ver lo que escribía, o sea, mis lágrimas y mis ojos eran llenos de llanto que yo no veía lo que yo estaba escribiendo. Solo escribía y escribía, le decía cosas a mi hija, todo lo que no le pude decir, cómo me sentía, cómo la extrañaba. Y creo que en una semana escribí más de 40 páginas. Aún sigo escribiendo. No digamos como en ese momento, pero siempre que tengo una sensación como intensa, sea buena, es que no quiero decir mala porque no existen sentimientos malos. No puedo creer que podamos catalogarlos en buenos o no, simplemente son. Se tiene tristeza, se tiene nostalgia, se tiene añoranza, se tiene desilusión, se tiene crisis de fe, se viven tantas cosas en el duelo. Y cada vez que yo tenía como este tipo de episodios, yo me refugiaba en escribir, me refugiaba en crear cosas con mis manos. Para mí resultó siendo toda una terapia. Estoy trabajando en este momento en cosas que les mostraré más adelante, que han venido desde la inspiración, desde esa transición de pasar de toda mi oscuridad a poder empezar a ver como la luz al final del túnel. Eso es algo que estoy haciendo y que pronto les mostraré. También todo lo que tiene que ver con lo que significó mi hija para mí lo estoy haciendo también a través de obras de arte que les contaré cuando ya las tenga listas. Pero no quería dejar este video para más adelante porque si alguien lo está viendo, quiero darles como no sé, como desde mi experiencia, ojalá como un incentivo para que tomen este dolor que están sintiendo, estas sensaciones tan profundas, tan intensas, porque de verdad, créanme, no hay nada más intenso que podamos sentir que sean esas sensaciones auténticas y profundas que vienen acompañadas con la pérdida de nuestros hijos. Y es ahí cuando nuestra creatividad puede ser muy útil para poder plasmar todo lo que sentimos, digamos, tomar todos esos sentimientos y esas sensaciones y transformarlas de alguna manera en una expresión artística. Va a ser algo demasiado auténtico, demasiado original, demasiado profundo. No se imaginan las cosas que pueden llegar a salir a partir de estas creaciones artísticas. Ustedes no saben si de pronto en momentos dolorosos puedan escribirse poemas que trasciendan generaciones. El escribir, el pintar, el cantar, el componer, cualquiera que sea tu talento, desempólvalo. Yo he visto cosas maravillosas, madres que han reconectado con la pintura, con el dibujo, con la escultura, que han decidido escribir poemas o escritos o fotografía, o de pronto su don es la palabra, o de pronto su don no es la palabra y les va mejor de pronto con la creación artística a través de las manos. Realmente son muchas cosas las que podemos hacer en estos momentos. Y no se imaginan lo terapéutico que es, porque finalmente esto se convierte en una terapia. Es una terapia que es como el llanto. Cuando tú sacas el llanto, tu alma descansa. Lo mismo pasa cuando tú utilizas el arte y la creatividad para poder comprenderte un poco más lo que estás sintiendo. Es como poder verte a ti hacia adentro, pero sacarlo de una manera muy pura. De verdad que se los recomiendo muchísimo. Bueno, también quiero contarles que, pues como yo he utilizado a Frida Kahlo como inspiración en mi duelo, pues me volví, digamos, una estudiosa de ella. Y una de sus pinturas que a mí me encantan, me fascinan, que para mí han sido como demasiado sanadoras, es la pintura, el autorretrato de las dos Fridas. Estas dos Fridas, pues es una pintura que Frida Kahlo representa la dualidad que existe en ella. Es como si hubiesen dos mujeres dentro de ella,
una mujer que quiere vivir, una mujer que quiere morir, una mujer enamorada de la vida, otra mujer que sufre. Muestra la dualidad de un mundo en donde hay dolor, hay amor, en donde hay oscuridad, pero también hay un mundo lleno de colores. Es una dualidad de sus raíces, mexicana, europea. Es una dualidad de dos mujeres increíbles, de verdad. Es una historia muy linda, pero para mí fue como una gran inspiración porque así me siento yo muchas veces y mi duelo ha sido sentirme así. Y se siente mucho la dualidad. Yo digamos que más que todo en el duelo he podido experimentar que se pueden tener dos sensaciones opuestas al mismo tiempo. Es decir, yo puedo sentir rabia y al mismo tiempo puedo sentir esperanza, puedo sentir mucho dolor y al mismo tiempo puedo sentir mucho amor. En algún momento puedo estar recriminándole a la vida porque se llevó a mi hija y al mismo tiempo puedo estar agradeciendo porque me la diste. Es decir, se viven tantas emociones duales que ya no cabemos nosotras las madres en duelo, por decirlo de alguna manera, no cabemos en una cajita, no nos pueden definir, no nos pueden descifrar, no nos pueden poner etiquetas porque no cabemos en etiquetas y estamos así todo el tiempo reconstruyéndonos, estamos todo el tiempo redibujándonos, borrándonos, volviéndonos a escribir, estamos todo el tiempo renaciendo y estamos muriendo y volvemos a nacer y nace una nueva. Y toda esta experiencia para mí ha sido eso, las dos Fridas, o como yo lo digo, las dos Cindys, porque para mí era eso, eran dos mujeres, una que murió, una que nació, una que le duele el alma, pero una que sigue luchando. Yo hace un poco hice un post acerca de esta fotografía que me hice junto con mi hermana de las dos Fridas, y es un poquito eso, con todo el corazón partido y con el dolor que tengo porque no puedo tener a mi hija, sigo pintando mi mundo de colores y tratando de ser feliz en honor a ella. Bueno, también quiero compartirles un poquito de lo que yo he podido encontrar. Pues digamos, he querido buscar un poco más acerca de qué otras expresiones artísticas han habido a partir de personas que han experimentado muerte gestacional y neonatal, y ustedes no se imaginan las cosas maravillosas que me he encontrado. Desde escultores, desde pintores, artistas plásticos, personas que dibujan, personas que hacen detalles hermosos, como tomar la leche materna de una madre en duelo y convertirla en una joya. O sea, son cosas increíbles. La música, para quienes tienen ese don, úsenlo, escriban, compongan, canten, toquen instrumentos, bailen. No se imaginan cómo la música ha sido un instrumento maravilloso. Yo les voy a dejar en mi canal de YouTube, tengo una lista de reproducción con muchas canciones que he empezado a guardar en esta lista de reproducción, y la mayoría de estas canciones son inspiradas en la muerte gestacional y son escritas por madres y padres que han vivido esta experiencia, y las letras son maravillosas, maravillosas, de verdad, que son increíbles, son una cosa hermosa, que es como si otra persona pudiera ponerle palabras a lo que yo estoy sintiendo, y es empezar a sentir como todo esto es compartido por muchas madres y padres que hemos vivido esto. Y así como las canciones que han escrito otras personas me han ayudado a mí a poder entender un poquito mejor de lo que yo estoy sintiendo, a poder sentirme un poquito más acompañada, comprendida, a sentir un poquito que se le pueden poner palabras a lo que yo estoy viviendo. Asimismo, tú no sabes si lo que tú escribas se pueda convertir en un libro, o se pueda convertir en unas frases de inspiración para otros padres, o si tu producción artística también pueda dejar una huella inmensa. De verdad, tú no lo sabes. Y bueno, quiero invitarlos y también invitarlas a que conecten con el arte en este momento de duelo, que tomen todo su dolor y todo su amor por nuestros bebés y empiecen a conectar con el arte. Escribe, canta, baila,
compón, haz manualidades, lo que se te ocurra, es válido, es muy válido, porque aparte es una terapia maravillosa. Vas a poder descargar tu alma, vas a poder expresarte no solo con las lágrimas y las palabras, sino con un sinfín de posibilidades. Insisto, necesitamos que haya más expresiones artísticas, porque también a través del arte se crean movimientos sociales grandísimos. A través del arte, como lo fue Frida Kahlo, puede trascender generaciones, en donde estamos diciendo: las madres en duelo existimos y somos madres, y no puedes anular mi maternidad porque mi hijo existió, y así no lo hayas visto, me hizo madre, existió, y para mí es importante. Y es una manera también en que la sociedad puede empezar a vernos, y podemos empezar a encontrar transformaciones a través del arte. Y bueno, si tú ya lo estás haciendo, me encantaría que me lo compartieras. Mándame lo que has escrito o compárteme lo que hayas creado. Y bueno, si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas, porque es maravilloso utilizar el arte para poder transitar el dolor de no tener a nuestros hijos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que de alguna manera les haya dejado un mensaje positivo a través de mi experiencia. Como les comenté, pronto les estaré mostrando algunas de las cosas que estoy haciendo por mi bebé. Pues algunas de ellas las he compartido ya, y algunos escritos. Tengo en mi página de YouTube una sección que se llama Cartas a Emma. He compartido algunas de ellas, y bueno, ahora, a continuación les voy a contar ya más a detalle como algunas de las cosas que he encontrado en internet, para que se inspiren, para que vean que desde personas famosas hasta la persona más común ha creado cosas maravillosas a partir de esta experiencia, y es seguir transformando el dolor que dejaron nuestros hijos en amor, en arte, en colores. Es seguir dándonos la oportunidad de reencontrarnos, reescribirnos, de ser mejores personas por nuestros hijos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los quiero mucho. Chao.